respuestas. Así que sin nada más, damos la bienvenida al pastor Daniel Esteban Vázquez de Chile, que hoy día nos va a acompañar con su segunda clase. Así que, pastor, bienvenido, el espacio es suyo. Por favor, enséñanos lo que el día de hoy el Señor ha preparado para nosotros. Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias, hermano. Muy bien, tenemos bien el audio, ¿verdad? ¿Sí? Yo te escucho muy bien. Bien, muy bien, gracias. Bueno, estimados hermanos, continúo con mi clase relacionada con las Santas Escrituras. Son 5 clases. La primera tenía por título Las Santas Escrituras, revelación por excelencia y única regla de fe y conducta. La segunda clase, que es la de hoy, tiene por título La autoría y la autoridad de las Escrituras. Nuestra tercera clase va a tener por título La perspicuidad de las Santas Escrituras. Nuestra cuarta clase tiene por título La Escritura, juez supremo en toda controversia eclesial. Y la quinta clase, las Santas Escrituras como instrumento y medio de gracia del Espíritu Santo. Hoy nos corresponde entonces ver las Santas Escrituras, la autoría y autoridad de ellas. Son innumerables las ocasiones en que el libro sagrado, que nosotros llamamos Biblia o las Sagradas Escrituras, usa la expresión "así dice el Señor", locución que se usaba en los antiguos edictos imperiales. Así dice el rey. Decreto que, como podrán deducir, no podía ser cuestionado, sino acatado. Cuando el rey decía algo, lo que había que hacer era acatar lo que el rey señalaba. ¿Por qué? Porque llevaba la autoridad del monarca. La autoridad del mandato dependía de su autoría. Lo mismo sucede con la Biblia, cuya autoría es Dios, específicamente Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando exponemos la doctrina de la autoría y la autoridad de las Escrituras, voy a apelar a un texto del teólogo Gruden. Él, en su doctrina bíblica, define la autoridad de la Biblia de la siguiente forma. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. No de algunas palabras, sino de todas las palabras, porque nosotros creemos en la inspiración plenaria de la Escritura y no la inspiración parcial de ella. Vuelvo a leer entonces la definición de Gruden. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Entonces, tal como ya lo dijimos, pero es necesario reiterarlo, la autoridad de la Escritura se deriva de su autoría, y esa autoría es Dios, Espíritu Santo, quien inspiró plenariamente dichas escrituras. Si el libro no hubiese sido inspirado por Dios, no tendría entonces tal nivel de autoridad. Pero toda la escritura es inspirada o alentada por Dios, como lo dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y segunda carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Es decir, los santos escritores, o como también se les llama, los agiógrafos, escribieron bajo la inspiración y supervisión del Espíritu Santo para que el producto de su trabajo fuese totalmente cierto y libre de errores. Creemos que la escritura fue inspirada, una inspiración dinámica y no una inspiración mecánica o la teoría del dictado. No fue dictada la palabra del Señor, no fue dictada, pero fue inspirada porque Dios actuó por medio de los agiógrafos, de sus conocimientos, incluso de sus personalidades. Y lo que el agiógrafo escribió fue precisamente lo que Dios quiso que quedase escrito. ¿Ya? Ahora bien, es necesario reconocer que la Biblia tiene una doble autoría, entonces.
¿Qué significa eso? Bueno, que es un libro inspirado por Dios, ¿no es cierto? Es un libro inspirado por Dios y a la vez es escrito por hombres. Así que cuando la gente dice, pero si la Biblia es escrita por hombres, claro que es escrita por hombres porque tiene doble autoría. Es inspirada por Dios y a la vez es escrita por hombres. Pero aunque la Biblia tiene muchos autores humanos, por lo menos 40, su verdadero autor no son esos 40, sino el Espíritu Santo, quien les movió y supervisó para que pusiesen por escrito la verdadera e íntegra palabra de Dios. De esta autoría se deriva la autoridad del libro. El libro tiene autoridad cuyo autor es Dios. Me dicen que hay problemas con el sonido. Por favor, ¿alguien podría hablarme, señalarme si se escucha bien? Le escucho Sí, se bien. escucha, se escucha Se bien. le escucha bien, Ah, pastor. ya, gracias. Va a depender entonces de, de la conexión de los otros hermanos. Ya, vuelvo entonces a la idea, ¿no es cierto? He hablado de que la autoría de la Biblia es Dios, de allí se deriva la autoridad de la Biblia, que este libro es humano y divino. Es humano porque los agiógrafos son seres humanos, 40 hombres que escribieron estos libros en tiempos distintos, en lugares diferentes también. Ellos mismos eran diferentes, pero todos fueron guiados por el Espíritu Santo, el autor, la máscara, diría Martín Lutero, la máscara de Dios. Es decir, Dios actúa a través de máscaras. ¿Qué es lo que es la máscara? El pastor es máscara de Dios, el ministro. Cristo está en el ministro enseñando. Entonces, el escritor es máscara de Dios. Dios está escribiéndonos por medio del escritor, pero al mismo tiempo que escribe por medio del escritor, no anula la personalidad de éste, no entra en un estado de éxtasis, sino que hace uso de sus facultades, doble autoría, divina y humana. Es íntegra, es verdadera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es de autoridad divina. Dios es íntegro y Dios es verdadero. Eso va a señalar la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 1, inciso 4. Leo el inciso 4. La autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios porque Él es el autor de ellas. Ahí radica la autoría y en consecuencia la autoridad. La Roma papal dice que la autoridad de la Biblia se va a derivar de la iglesia, pues la Biblia es su producto, llevando a un extremo incorrecto la participación humana. Nadie puede negar que en un sentido los hombres sean autores del texto, pero no es correcto llegar a la conclusión que como una madre tiene autoridad sobre los hijos, la iglesia tiene autoridad sobre los escritos. Esto no es así por tres razones. Primero, la iglesia no es la autora, aunque se le reconoce autoría. No es la autora de la Biblia, sino que es amanuense, que puso por escrito lo que el Espíritu Santo inspiró. Dios es el autor de la Biblia y no la iglesia. Así que no es la iglesia la que nos entrega la palabra de Dios. Es Dios quien nos entrega su palabra por medio de los autores humanos. Segunda cosa, la escritura misma, ella, nos enseña que los escritos son el fundamento y base donde se erige la iglesia. Por lo tanto, la base sostiene la estructura y no la estructura sostiene la base. Si vemos Efesios capítulo 2, versículo 20, voy a buscar el texto. Efesios capítulo 2,
versículo 20. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. La base sobre la que se edifica la iglesia son los profetas, los apóstoles, y el cimiento, la piedra principal, es Jesucristo. Por eso entonces este segundo punto, la escritura misma nos enseña que los escritos son el fundamento y base donde se erige la iglesia. La base sostiene la estructura, no es la estructura la que sostiene la base. La iglesia nace de la Biblia, pero no, la iglesia nace de la Biblia, pero la Biblia no nace de la iglesia. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia nace de Dios y su instrumento son los apóstoles, no las comunidades. No las comunidades. Aquí no tenemos una carta enviada por una comunidad. No, son los apóstoles y los discípulos directos de los apóstoles. Tercero, la Biblia misma nos habla con autoridad divina. Sus imperativos no nos vienen mediados por la iglesia, no, sino que ella le habla a la iglesia con autoridad. La Biblia es la palabra de Dios para la iglesia. No es la palabra de la iglesia para sí misma, es la palabra de Dios para la iglesia. Por eso, para los reformados, la iglesia no es quien da la autoridad a la Biblia. Más bien enseñamos que la Biblia se auto-autentica a sí misma. Dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 1, el inciso 5. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener las santas escrituras una estimación alta y reverencial. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Muy interesante lo que dice este documento confesional de 1647, de 1646. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. Sí, eso es lo que hace la iglesia, ¿no es cierto? Habla de la Biblia, diciendo que es la norma que norma, que es la regla de fe y conducta, y tenemos una estimación alta y reverencial. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. El profesor John Murray, un profesor de teología, dijo: la autoridad de las Escrituras es un hecho objetivo y permanente que reside en la cualidad de la inspiración. Y el Espíritu Santo nos asegura dicha autoridad por el testimonio objetivo y por el testimonio interno también. El testimonio objetivo es lo que se conoce como la evidencia interna del texto mismo. Ella misma dice ser palabra de Dios. Las profecías cumplidas, su perfecta coherencia, su elevada ética, su perfecto plan de salvación, etc. El documento de Westminster lo señala de esta forma: el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en toda ella, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Ese es el testimonio objetivo, que se conoce como la evidencia interna del texto mismo. El testimonio interno hace referencia a la experiencia de iluminación que reciben los elegidos para comprender la revelación escrita. Este testimonio interno no imparte un nuevo conocimiento o un contenido nuevo de la verdad, sino que el Espíritu Santo
actúa de tal manera en los corazones de los predestinados que reaccionan correctamente frente a la veracidad de la Biblia. De esta manera la Escritura autovalida su inspiración y su autoridad. Cuando leemos la segunda confesión helvética en el capítulo 1, dice: creemos y confesamos que las escrituras canónicas de los santos profetas y apóstoles de ambos testamentos son la verdadera palabra de Dios y que poseen suficiente autoridad de por sí, sin necesidad de ser confirmada por ninguno, pues Dios mismo habló a los padres, profetas y apóstoles y continúa hablándonos a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta Sagrada Escritura, la Iglesia Universal de Cristo tiene la exposición más completa de todo lo que atañe a una fe salvadora y también a una forma de vida aceptable a Dios. Y en este respecto está expresamente ordenado por Dios que nada sea añadido a la misma o sustraído de ella. También la confesión escocesa, en el capítulo 19, indica: así como creemos y confesamos que las escrituras de Dios son suficientes para instruir y perfeccionar los hijos e hijas de Dios, también afirmamos y confesamos que su autoridad es de Dios y no depende de los seres humanos ni de los ángeles. Afirmamos, por lo tanto, que aquellos que dicen que las escrituras no tienen más autoridad que la recibida de la Iglesia, blasfeman contra Dios y son perjudiciales a la Iglesia verdadera, que siempre oye y obedece a la voz de su propio esposo y pastor, y no se atribuye el ser maestra o autoridad sobre las mismas. Ahí tenemos lo que dicen entonces los documentos confesionales respecto a la autoría de la escritura y a la autoridad de las escrituras. Mucho se ha discutido con respecto a la autoridad de los credos. Yo soy un cristiano confesional. Todos somos cristianos confesionales, sin lugar a dudas, solamente que a veces las confesiones, la declaración confesional de un hermano no está escrita. Sería bueno que quedara escrita, porque a veces es muy ambigua la declaración solamente oral, y ya Dios muestra que no es confiable la tradición oral, y por eso dejó su propia revelación por escrito. ¿Para qué? Para que no sufra distorsión. Por lo tanto, yo creo firmemente en lo que declaran nuestros documentos confesionales respecto a la autoridad de las Escrituras. Y creo que es necesario que la Iglesia tenga declaraciones doctrinales o confesionales. Pero la confesión, como muy bien señalan los teólogos luteranos principalmente, es la norma normada, y hacen una diferencia entre la norma normans y la norma normada, o la norma normata. La norma normans es la norma que norma. La norma que norma toda cosa en la vida de la Iglesia, en cuestión de doctrina y de práctica, es la Escritura, es la norma normans. De esa norma normans, la Iglesia hace reflexión, construye teología. En la medida que la Iglesia estudia la norma normans, también saca los elementos doctrinales, comenta esa norma normans y transfiere de la norma normans aquellas enseñanzas, catequesis o disciplinas cristianas en el discipulado, y eso se va a llamar la norma normada. Los catecismos protestantes, las declaraciones de fe, son la norma normada por la Iglesia. La norma normada tiene autoridad cuando la norma normada está firmemente arraigada en la norma normas. Es decir, una confesión de fe tiene autoridad hasta donde ésta puede ser probada fehacientemente, ricamente y profundamente con las Sagradas Escrituras. Entonces, la confesión de fe tiene autoridad para la Iglesia por la cantidad de evidencia escritural que apoya lo que la Iglesia dice. Porque una confesión de fe es lo que la Iglesia dice, es la norma normada por la Iglesia. Pero la norma normada no tiene ningún valor, como para mí no tiene valor prácticamente el Concilio de Trento y el actual Catecismo Católico Romano, porque está muy sujeto y sostenido a declaraciones de la propia Iglesia. Cae entonces en un discurso circular: la Iglesia dice,
los padres de la iglesia, pero muy poca evidencia escritural. Para los protestantes, la autoridad en materia de fe y conducta está en la norma normas, que es la Biblia. Y la norma normada del catolicismo romano carece de la autoridad bíblica, por lo tanto carece de autoridad para nosotros los protestantes. Le damos autoridad a una confesión de fe cuando ésta está firmemente arraigada en cuando esta confesión de fe va a articular correctamente lo que dice las Sagradas Escrituras, que es la norma que norma. Y esa es una importante diferencia, estimados hermanos, entre la norma que norma y la norma normada. Ya usamos confesiones de fe cuando y enseñamos las confesiones de fe cuando la iglesia, a través de un concilio o de pastores capaces y teólogos capaces de probar por la escritura la firmeza de ella. Pero aún así, la autoridad última es la Biblia. La autoridad de todo lo que hacemos, de todo lo que profesamos, está en la Biblia. Y esta fue una de las cosas importantes de la reforma del siglo XVI. ¿Dónde habla Dios? Roma decía en la iglesia. Los protestantes dijeron en las escrituras. Ellas son la palabra de Dios. Ella viene en su totalidad, tiene a Dios por autoría, y si la autoría de la Biblia es Dios, entonces tiene autoridad en la iglesia. Y ella tiene autoridad infalible porque es de un Dios infalible que transmite una verdad infalible. Bien, no sé si hay algún comentario o preguntas antes de leer las conclusiones de la aplicación de la doctrina de la autoría y la autoridad de las escrituras. Eh, Preguntas antes de hacer el alcance a otra materia. Si la escriben para que el hermano la pueda leer, por favor. Parece que no hay preguntas. Está todo muy claro entonces. Hace tiempo escribí un pequeño texto relacionado con la doctrina protestante que corta los hilos del titiritero. La iglesia titiriteada. Roma era una iglesia titiriteada. Ahí hay una pregunta. A ver, ¿los catecismos son una guía para las escrituras? ¿Los catecismos son una guía para las escrituras? No todos los catecismos resultan ser una guía para entender las escrituras. Yo no aconsejaría que se entiendan las escrituras desde la orientación del catecismo católico romano. Algunos catecismos, yo diría, podrían servir bastante para entender las escrituras. El catecismo, hermanos, lo que es la articulación de una verdad bíblica. Sin embargo, es la articulación de la iglesia. La teología es la articulación de la iglesia, el dogma es la articulación de la iglesia. Es el pensamiento de la iglesia de una verdad divina revelada en la escritura. ¿Qué tanta autoridad va a tener este pensamiento de la iglesia? Va a depender de qué tan arraigado se encuentra en la autoridad de los textos citados. Entonces, sí, si la autoridad está basada en los textos citados, los textos son bien citados, bien comprendidos y apoyan el punto, sí, el catecismo es un instrumento que nos ayuda a comprender la escritura. Sí, en ese sentido sí. Es como el ABC. ¿Cuál es la diferencia entre una confesión? Es lo mismo. La confesión es el credo. Solo que normalmente hablamos del credo apostólico como la primera y gran confesión de la iglesia, transversal, la iglesia católica, universal. Entiéndase católica en el término griego universal y no como católica romana. Cuando ustedes me escuchen a mí en el credo apostólico, decimos creemos en una santa iglesia cristiana católica, pero no estén pensando que estamos hablando de la católica papal, estamos hablando de la iglesia universal. Creemos que la iglesia es universal y local. Tiene dos aspectos la iglesia. Por lo tanto, sí, hablar de las confesiones es hablar de los credos.
de los credos de la cristiandad. Por diversas razones fueron surgiendo los credos en la cristiandad. Por ejemplo, el credo apostólico surge por la necesidad de catequizar. Antes de bautizar había que enseñar las doctrinas básicas. No teníamos la Biblia, no estaba la imprenta, no andábamos en un celular con la escritura. Y bueno, ¿y cómo se hizo en el siglo segundo, años 130, 140, aparecen los primeros artículos del credo para poder educar entonces en la doctrina de los apóstoles, porque el credo sí es apostólico? Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no es cierto?, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etcétera. Todo eso, tú vas a tener muchos versículos bíblicos para probar que es palabra del Señor. Y se tuvo que tener un pequeño credo para que los misioneros instruyeran en la fe y aplicaran el bautismo. Entonces, sí, van teniendo razones de ser los credos. Y los credos son las confesiones de fe. Y los catecismos también son el modo pedagógico con el que la Iglesia transmite la fe. No sé si habrá otra pregunta. ¿Cómo saber que la confesión del hombre está arraigada en la Biblia desde una perspectiva presbiteriana? No se necesita tener una perspectiva presbiteriana para revisar si la confesión de Londres está arraigada en la Escritura. De hecho, la confesión de fe de Londres, que va a ser una copia de la confesión de Westminster, sin duda, no había derecho a autor en ese tiempo, si no habría habido un problema legal ahí. Los versículos bíblicos que va a poner son los mismos versículos bíblicos que puso la confesión de fe de Westminster. Y no se necesita ser presbiteriano para estudiar la confesión de fe de Londres. La interpretación no tiene por qué ser presbiteriana. Los párrafos traen versículos bíblicos. Lo que debemos ver si esos párrafos son bíblicos. Y para saber si son bíblicos, tenemos que tener al alcance una Biblia, pero no solo tenemos que tener un alcance a la Biblia, tenemos que tener la capacidad de interpretarla. Si no tenemos la capacidad de interpretar las escrituras, no podemos usar la Biblia no podemos hacer uso del derecho al libre examen. El derecho al libre examen requiere que tú sepas interpretar la escritura. Y para interpretar la escritura no es lo mismo que llevar el credo a la escritura, leer el pasaje bíblico desde el credo presbiteriano, leer el pasaje bíblico desde el credo luterano. No, debemos leer el pasaje bíblico y observar lo que el texto dice, y nada más que lo que el texto dice. Y si lo que el texto dice avala lo que dice el documento confesional, entonces enseñamos dicho documento confesional porque estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Castillo tiene su mano arriba. Bien, le escucho. Sí, buenas noches, pastor. Bendiciones. Hola, Omar. Saludos, pastor. Saludos a los hermanos. Bueno, si me lo permite, quisiera hacer un par de comentarios. Número uno, la naturaleza de las escrituras es, digamos, análoga a la doble naturaleza de Cristo. En Cristo tenemos una sola persona con dos naturalezas, la divina con la que siempre ha preexistido en unión con el Padre y el Espíritu Santo, y la naturaleza humana sumida a partir de la encarnación de María la Virgen. Asimismo, la Escritura tiene, como usted lo señalaba, una doble, digamos, procedencia, una doble autoría. El autor intelectual es Dios, pero los autores materiales, sin que cada uno perdiera su estilo, fueron distintos autores. Y lo segundo es que si bien toda la escritura es inspirada, hay que distinguir eh, lo que Dios eh, acepta o lo que Dios declara de aquellas cosas que son palabras del hombre. Por ejemplo, encontramos palabras de Satanás y esas palabras de Satanás no Claro, son palabras de Dios. Entonces, claro, se dice que son inspiradas por el registro, porque Dios ha determinado que las escrituras registro. permanezcan Dichas palabras. inalterables o con muy poquísimas alteraciones. Pero obviamente las palabras de Satanás no son las palabras de Dios. Claro. Solamente hacer ese comentario, pastor.
Gracias, Omar. Sí, tiene razón. Hay que tener consideración de que Dios registra las palabras humanas, incluso la palabra diabólica, registra la palabra de ángeles, la registra. Y la registra, pero son palabras que nacen de la boca, incluso hasta las mentiras que a veces algunos dijeron están registradas allí. Sí. Bien, les hablaba del libro, de un pequeño texto, la doctrina protestante que corta los hilos del titiritero. ¿Y cuál es la doctrina protestante que corta los hilos del titiritero? Es la autoridad de las escrituras. La autoridad de las escrituras, los protestantes dijeron dos cosas muy importantes. Dijeron que había derecho al libre examen y había derecho a la libertad de la conciencia. Esas doctrinas cortaron el hilo del titiritero, porque cuando ellos enseñaron la libertad de la conciencia, ellos dijeron que lo que la iglesia decía era una cosa y lo que la Biblia dice a veces contradice a lo que la iglesia dice, y la conciencia queda entonces sujeta a la palabra de Dios. Eso lo dijo Martín Lutero en su defensa en la Dieta de Worms. Por lo tanto, cuando se recibe la autoridad de las escrituras como infalible, el titiritero, el que tiene los hilos de los títeres, son cortados esos hilos. Es cortado por el derecho al libre examen y el derecho a la libertad de la conciencia. Si la Biblia lo dice, lo acepto. Si no lo dice, no lo creo. Es que la iglesia siempre lo ha dicho, pero la Biblia no lo dice. Pero la iglesia romana quiere seguir titiriteando a la sociedad, titiriteando a los laicos. Pero la fe protestante, al darle autoridad a las escrituras, al reconocer, para no decir al darle la autoridad, al reconocer los protestantes que la autoridad en materia de fe es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, dicho postulado se transformó en la tijera que cortó los hilos del titiritero. Entonces se reconoció la autoridad de la Escritura, más allá de la autoridad de San Pedro, del Papa, ¿no es cierto?, sucesor de San Pedro, la autoridad de las Escrituras por sobre la de los obispos, por sobre los curas, que son los mitrados católicos romanos, y también por sobre los pastores, o por sobre cualquier persona que haya, sea este eclesiástico, laico, sea príncipe, sea rey, sea presidente, quien quiera que sea. Bien, entonces la autoridad de la Escritura está por sobre todo. Si usted acepta la autoridad de la Escritura y va a regular su vida de acuerdo a esa norma que norma, el titiritero, que acostumbraba a manejarlo, pierde su poder. Eso es lo que sucedió con la doctrina de la autoría y la autoridad de las Escrituras. Roma perdió la autoridad sobre los fieles. Bueno, no sobre todos, sobre algunos. Porque esos aceptaron la autoridad de la Escritura. Bien, para terminar, la aplicación del concepto que hoy estuvimos viendo. No necesitamos de algo que dé autoridad a las Santas Escrituras. Por lo tanto, no buscamos que algún autor, erudito o sistema eclesial valide la Biblia, porque ella se autovalida. Nos gustan las confesiones de fe. Yo soy profesor de teología confesional. Me gusta mi ramo, pero no es la confesión la que valida la Biblia. Es la Biblia la que valida la confesión. Una segunda aplicación de este punto de la clase de hoy. Como las Escrituras son la autoridad por excelencia, no son medidas por nadie, pero sí ella mide todo el universo de la religión, de la moral y cosmovisión humana. Así entonces sostenemos que la Biblia es adecuada para regir, instruir u orientar en todas las esferas de la vida. La palabra de Dios no solo es palabra para la iglesia, la palabra de Dios es palabra para todos los hombres. La Biblia, tercer punto, es con toda certeza la palabra de Dios, por lo tanto, ella es
la autoridad con poder imperativo que norma nuestra conciencia, liberándola así de toda doctrina u obligación que no esté explícitamente estipulada en ella. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen, dijo el Señor Jesucristo, y Calvino escribió en su institución que una de las características de la verdadera iglesia es que oye a la palabra del Señor. Nosotros hoy día estamos llenos de hermanos llamados evangélicos y también protestantes, ¿no es cierto?, confesionalmente protestantes, pero cuando llega el momento de sujetarse a la autoridad de la Escritura, no siempre se sujetan a esa autoridad, aunque de boca digan que es la norma que norma. Nosotros reconocemos las ovejas del Señor porque oyen la palabra y la siguen. Eso dijo Jesús, eso enseñaron nuestros pastores en el pasado. Muy bien, preguntas nuevamente antes de dar por finalizada la clase de hoy. Preguntas o comentarios Listo, también. entonces, eso, dejen sus preguntas escritas en el chat y mientras tanto vamos con Melvin, que tiene su mano levantada. Gracias, gracias, profesor Esteban. Un privilegio escucharlo nuevamente, mi hermano. Bueno, Gracias. profesor, interesante el tema que ha mencionado, lo felicito. Profesor, hay un fenómeno que se está dando últimamente, principalmente veo entre los jóvenes, estos hermanos cristianos reformados, algunos que salen más que todo o que han estudiado la crítica textual, y ellos han abrazado una postura, mi hermano. Ellos dicen, y aquí va básicamente mi pregunta, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto y cuál sería el defecto de esta postura, ¿no? Ellos dicen que sí pueden creer o creen, están convencidos de la inspiración, pero ellos no creen en la inerrancia bíblica y te explican por qué. No voy a dar toda la explicación, pero así a grosso modo, ya que ellos creen que los textos originales o los autógrafos no los tenemos y lo que tenemos es copia de copia de copias, ya que cuando uno estudia crítica textual, pues te explican de que múltiples versículos han sido cortados, manipulados, etcétera. Entonces ellos dicen de que por eso no creen en la inerrancia de las escrituras, porque sí creen en la inerrancia original, pero no la tenemos, entonces las copias o las Biblias que tenemos, pues contienen errores, que contienen dificultades, pero sí creen en la inspiración. Yo lo veo muy flojo ese argumento, pero bueno, usted, profesor, que es experto en este tema, no sé qué opina o cuál sería más que todo su consejo para muchos jóvenes, principalmente que estudiantes de crítica textual, que están abrazando esta postura, ¿no? Creen en la otra vez, creen en la infabilidad, pero no creen en la inerrancia. O sea, ellos dicen que sí contienen errores y humanos, pues, pero no cambia el mensaje central, pero sí hay errores, hay mano humana y bueno, esa hay. Disculpe, mi hermano, la extensión de la pregunta. Dios le bendiga. Mucho Sí, gusto. no se preocupe. Gracias, hermano. Bueno, el documento confesional de Westminster dice eso. La Confesión de Fe de Westminster, hermano, en el capítulo 1 de las Santas Escrituras, dice que creemos que la Biblia es inspirada en su idioma original. ¿Ya? Original. Eso es lo que dice nuestro documento confesional. Sí, el texto es inspirado e inerrante en su idioma original. Posteriormente las copias han tenido errores, es evidente, y ya está probado que ha tenido error la copia. Pero el error que ha cometido la copia no cambia el elemento doctrinal. No cambia el elemento doctrinal. De hecho, tienen que ver con algunas letras. Ya no hay ningún error en la copia que pudiera generar un conflicto con las doctrinas. Es lo que han dicho aquellos que responden a esta clase de argumento. Los eruditos que han respondido a esta clase de argumento dicen que si bien hay diferencias en los manuscritos, ninguno de ellos afecta las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y sí, cuando hablamos de que la Biblia es inerrante, estamos hablando de la escritura en su idioma original. Sí. Y las traducciones, han habido errores en las traducciones y en las copias, sí, han habido errores, pero no solamente existe una traducción, existen varias traducciones y los errores han sido corregidos también.
Yo no sé si con eso logro en alguna forma acercarme a la respuesta de lo que usted está planteando, hermano. Sí, Pero entonces, efectivamente, sí, ¿sí? profesor, disculpa. Entonces, en conclusión, sí se podría decir eso, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, que sí, las traducciones y las copias sí tienen errores, pero más no los originales, más no los autógrafos. Entonces, podemos creer en la infalibilidad, pero no en la inerrancia, la cual tenemos ahorita, ¿no? Esa Sí, sería básicamente la conclusión. Muchas gracias, profesor. sí, Gracias por sí, su respuesta. sí. Cuando hablamos de la inerrancia, estamos hablando de la Biblia en su idioma original. Sí, cierto. Alguien hacía una pregunta de traducciones. No alcancé a leer, estoy desde mi celular, por eso la Sí. consulto. Sí, hay tres preguntas. Te las voy a leer en el mismo orden que están. ¿Listo? Ya. La primera dice, ¿por qué es importante que una iglesia tenga como autoridad la Biblia y una confesión de fe? ¿Por qué es importante que una iglesia tenga como autoridad la Biblia y una confesión de fe? Bueno, la Biblia es la norma que norma, y la confesión de fe es la norma normada por la iglesia. Ya no se puede poner una confesión de fe como inspirada por el Espíritu Santo porque no lo es. Es perfectible una confesión de fe, puede ser mejorada. La confesión de fe puede uno retractarse de algo en que hemos errado. Entonces, no hablaría yo de... Es un error darle la misma autoridad que la Biblia a una confesión de fe. No puede ser, no puede ser. Se respeta la confesión de fe y se reconoce su autoridad cuando ésta lo que hace es articular la Biblia misma, sí, pero no es la Biblia. Así que no hablaría yo de autoridad de la escritura y autoridad de la confesión de fe. Mi comunidad es una comunidad protestante, somos cristianos protestantes de tradición reformada, estudiamos mucho nuestras confesiones, yo predico mucho de nuestros documentos confesionales, pero tiene que darse el asidero bíblico y explico mucho la confesión de fe, uno, porque respeto la tradición de la iglesia, dos, porque yo soy un pastor, hubieron personas mucho más eruditas que yo y respeto eso. Yo no estoy inventando la rueda en las cosas teológicas. La iglesia ya ha dicho muchas cosas que mi trabajo es repetir, ya repetir, enseñar y mantener la tradición de aquello que está dicho, pero lo que está dicho debe estar firmemente arraigado en la escritura. No tiene la misma autoridad. Hay una autoridad ah, que se deriva de la escritura en el documento confesional. Si yo te pregunto en el momento del bautismo, ¿tú crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como lo dice el documento, el credo apostólico? Y tú me dices, no, no creo, no hay problema, no te voy a bautizar. Ya, pero si dices, sí, creo, y lo que crees es lo que la Biblia enseña. Entonces, la autoridad de una confesión se deriva de la escritura, pero yo no hablaría de una autoridad de la Biblia y de la autoridad de la confesión de fe, porque eso pondría dos autoridades. Nosotros no creemos. Ah, sé que hay confesionalistas extremos, eh, confesiolatras prácticamente, ¿ya? Verdaderos confesiolatras. Eh, yo creo que eso es un error. Es un error. Sí deben haber confesiones de fe, y si no la tienes escrita, igual la tienes, pero si quieres salvaguardar eh, la comunidad que estás cuidando como pastor o como profesor eh, en las generaciones que vienen, tú te vas a morir. Yo me voy a morir. Es muy bueno entonces que haya un documento confesional que podamos cuidar y mantener y perfeccionar todo lo que tú quieras, pero debe estar firmemente arraigado en la escritura. Eso. Muy bien, pastor. Segunda pregunta, pregunta Luz Salas. ¿Se recomienda alguna versión en especial de las Sagradas Escrituras para usarse personalmente, ya que se dice que algunas distorsionan algunos textos? Mira, yo no tendría ninguna, yo tengo aquí en mi biblioteca como 140 Biblias, como 140 Biblias, y yo no me atrevería a decir ninguna de ellas. Estoy acostumbrado con la Reina Valera. Sí, estoy acostumbrado con la Reina Valera. Cuando tengo que hacer trabajos teológicos más o menos académicos,
Prefiero ir a las copias griegas, no voy a decir el griego original porque no estaría, voy a los textos griegos, no leo hebreo, leo griego, y cuando tengo problemas con el hebreo, tal vez voy a la Biblia textual, normalmente uso la Biblia textual, uso una Biblia católica romana, la encuentro muy, muy buena, la Biblia de Jerusalén, y otros textos salidos también de la católica romana. eh, Prefiero leer la Biblia textual. Sí, yo como preferencia, diríamos. Luego me quedo con la Reina Valera y sus revisiones posteriores. La NBI, cuando trato de tener un lenguaje más accesible a la gente, y luego las traducciones que son más coloquiales. Pero no habría, yo no tengo una en especial. ¿Ya? Yo no tengo una en especial. Las uso todas, pero recurro al griego principalmente. Lástima, no leo hebreo, pero hay herramientas para ver en hebreo. Sí tengo el hebreo, pero ni siquiera sé pronunciarlo. Es, sí, De pronto pienso que como el creyente es llamado a participar de una comunidad local, ¿cierto? Hay yo cierta prudencia en que un hermano pueda añadirse al texto que suelen sugerir sus pastores. ya, Lo usual, ¿cierto? Es que en el lenguaje común de la iglesia local es que se hable la escritura y yo personalmente sugeriría que si tu iglesia local tiende a tener un lenguaje de Reina Valera, porque esa es la Biblia con la que se predica, de pronto yo te animaría a que pueda ser tu texto de cabecera para tus devocionales personales, ¿cierto? O incluso sí, puede ser Biblia de las Américas. No conozco sí, muchas iglesias que utilicen NBI en predicación, sí reconozco varias que lo recomiendan para un estudio personal, devocionales personales, pero lo que te diría es como, bueno, como dice el pastor, te puede servir mucho adecuarte a lo que tus pastores tal vez han entendido como una buena traducción para el uso y tú adecuarte a eso porque finalmente eso es lo que estás recibiendo cada domingo y cada reunión de oración o las veces que se reúna la iglesia, ¿sí? sí, Pero como bien decía el pastor, confiamos en que la palabra de Dios la tenemos, tenemos el consejo doctrinal en ella. Y no centrarse tanto en, como dicen algunos, lo que pasa es que hay textos que distorsionan la verdad. Eso no es así, mis hermanos, eso no es así. mm, Como explicaba muy bien el pastor Esteban, tenemos la verdad de Dios y podemos confiar plenamente en ella. ¿Sí? Y un pastor diligente va a esforzarse en indagar en el texto para presentarte la verdad lo más fiel posible, pero te aseguro que esa verdad no va a ser ni diferente ni contraria a lo que tú puedas leer en las escrituras en tus devocionales personales. sí, sí. Yo leo bastante, por ejemplo, la Biblia de, a ver, ¿cómo se llama esta? A ver, tengo ahí, ya se me olvidó el nombre, pero es de un lenguaje actual, ya de un lenguaje actual. No recuerdo bien su nombre, no logro ver aquí a la distancia el título. Eh, pero sí, yo diría, por ejemplo, cuando hago trabajos de exégesis, esa Biblia te Ujú, cambia el sentido de algunas cosas. Pero no es la única ujú. traducción que existe. Tú Exacto. tienes que aplicar la de dos o tres testigos aquí. Las mejores traducciones reconocidas por los eruditos y el texto griego. Vaya el texto griego. ¿Ya? Y con tres testigos, el texto griego y listo, tienes que tomar una decisión sobre la versión. Algunas versiones te pueden distorsionar Fíjate que algunas versiones, algunas traducciones hacen interpretación del texto. Lo ha hecho la NBI y lo ha hecho esta Biblia que ahora no me recuerdo su nombre, eh, del lenguaje actual, pero tiene otro nombre. Ha hecho interpretación del texto y cuando hacemos análisis con la iglesia en estudios bíblicos lo captamos de inmediato porque los hermanos acostumbran a tener varias traducciones y algunas traducciones ya son reconocidas como mucho más serias, ¿ya? Entonces es bueno, no es bueno que uses solo una traducción si tú estás dando estudios bíblicos. Podrías estar usando una mala traducción. Exacto.
Sí. De pronto podríamos la próxima semana dejar unos 5 minutitos y hacer una explicación de los tipos de traducciones y versiones, porque el tiempo se nos está yendo y quedan dos preguntitas, entonces como para que aprovechemos el tiempo, sería bueno, nos dejamos como tarea, si quieres tu pastor o nosotros lo podemos hacer una breve introducción para que los hermanos puedan comprender un poquito a lo que tú te refieres, que hay diferencia entre Nueva tipos traducción de viviente. traducciones. Gracias, ahí la anotaron. Nueva traducción viviente. Vas a encontrar la interpretación, hay una tendencia. Gracias a Dios existen varias traducciones y tenemos el Ujú. texto griego también. A lo menos dos griegos, porque tampoco tenemos uno, tenemos dos griegos. El Receptus, ¿no es cierto? Y el texto, Están los textos alejandrinos. claro, Mayoritario. gracias, el Ujú. mayoritario. Sí. Sí. Bueno, se nos está yendo la hora. Entonces, nos dejamos como tareita la próxima semana, 5 minutitos lo dejamos para explicarle un poco acerca de las traducciones. Muy bien. Siguiente pregunta. Si han surgido algunos errores en las traducciones de la Biblia, ¿por qué no han elaborado una mejor sobre todas? ¿O ya hay alguna para que nos la recomiende? De pronto yo creo que esa ya se respondió un poco, Sí, ¿cierto? sí, sí. Sí. Eso. Y Jorge, tienes un minuto, un minuto para tu pregunta. Sí, Dios les bendiga, hermano Esteban, a todos, bendiciones. Eh, eh, yo en mi caso personal, acotando a lo que están diciendo, prefiero eh, seleccionar ciertas versiones porque he escuchado por ahí que hay versiones que son manipuladas a una postura. Sí, Como por ejemplo, si usted lee la Reina Valera 1965, Daniel 9:27 dice al final, y a causa de las abominaciones vendrá el asolamiento hasta que el perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo. Aquí dice que supuestamente el juicio se va a derramar sobre el pueblo, pero si usted lee la versión Reina Valera y la versión de las Américas, va a decir diferente. mm, Dice, por ejemplo, dice la Reina Valera, dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice, vendrá el solador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es diferente. En cambio, allá dice, se derrame sobre el pueblo. Esto ha llevado a una postura escatológica llamada preterismo para decir se ha que el construido una juicio, doctrina, ujú, se ha se ha construido una construido una doctrina doctrina. del preterismo para decir que es el juicio es para la ciudad del año 70, Ah, pero la mayoría de las versiones dicen que ese juicio está determinado para un personaje que viene en el futuro, ¿verdad? Llamado anticristo. Por eso dice lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por eso yo prefiero mejor, no prefiero ocupar todas las versiones porque pues un experto en Biblia me dijo de que hay que tener cuidado porque algunas vienen manipuladas para poder respaldar ciertas doctrinas o ciertas posturas teológicas sí, sí. que existen. Entonces, yo siento, para mí, no sé, respeto la opinión de todos, pues hay que estudiar bien esas versiones, como comer pescado y para poder analizar que no vayan a estar hablando de una postura en sí, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, ¿no? Por Ujú. eso es importante tener varias traducciones y lo que les acabo de decir también es cierto. Va a depender de quién es el que va a leer. Aquí estamos hablando de alguien que hace una lectura crítica, de alguien que está viendo un tema teológico, doctrinal. Pero un hermano, por ejemplo, que dice, no entiendo esto de concupiscencia, no entiendo esto de redención, no hay una Biblia en un lenguaje más simple. Entonces, ese es otro tipo de lector, ¿te fijas?
Pero cuando vamos al trabajo sólido de interpretación de la Escritura hay que tener cuidado con las versiones. Eso. Bueno, se nos vino la noche, así que vamos a dar por finalizado el curso. El día de hoy, no, o sea, no el curso, la clase, más bien la La clase. clase, la Vamos a clase. orar al Señor. Nuevamente agradecemos a todos su participación, al pastor por su tiempo, por responder a las preguntas. Si de pronto alguna de sus preguntas no las alcanzamos a responder el día de hoy, por favor guárdela, traiga el próximo jueves y cuando tengamos el tiempo de preguntas y respuestas, la retomamos. ¿Sí? Demos gracias al Señor, Pastor Esteban, por favor, si nos puede dirigir en oración. Te damos gracias, Señor, por esta segunda clase sobre la teología bíblica, sobre lo que ha dicho la Iglesia, Señor, y sobre lo que dice tu palabra misma respecto a ella. Bendice, Señor, tu palabra en nosotros, que tu palabra corra, Señor, como ríos vivos por todo el mundo, porque tu palabra, Señor, trae libertad, y tu palabra, Señor, es donde tú pronuncias el perdón de los pecados, Señor. Ah, Ellas dan testimonio de Cristo, en ellas está la vida eterna, porque son la palabra redentora de Jesús. Así que bendice nuestras vidas, bendice nuestros ministerios, nuestros trabajos pastorales, el trabajo de la catequesis, el trabajo del predicador, de los que dirigen pastorales, en fin, Señor. Danos sabiduría, discernimiento, provéenos el dinero para comprar nuestro material de estudio, Señor. Te doy muchas gracias por proveer el dinero para adquirir la literatura necesaria para tener varias versiones, varias traducciones, alcanzar a tener los textos originales, las copias de los textos originales. Danos sabiduría para aprender a aprender los idiomas, Señor, porque todas esas cosas van en beneficio del trabajo que hacemos. Bendice a Sí, cada uno Señor. de los hermanos que han participado en el curso, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche, un abrazo a la distancia, que estén todos muy bien, el Señor les bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Gracias por la clase, Chaito. pastor. Gracias. Chao.